Aquí comienza el programa de Medio Ambiente. Soy María Clara Calle y les doy la bienvenida. Este 2025 marca un hito para el derecho ambiental, pues diferentes cortes internacionales se pronunciaron por primera vez en su historia sobre las obligaciones de los estados para proteger el clima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue más allá del ambiente saludable y señaló que específicamente las personas tienen derecho a un clima saludable, libre de las interferencias peligrosas de la humanidad. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de la ONU, indicó que los estados sí están obligados a proteger el sistema climático, una obligación que radica en los tratados internacionales como el Acuerdo de París y también por el mismo derecho internacional. La Corte concluyó que si los estados no cumplen con sus obligaciones, cometen un hecho internacionalmente ilícito. Pero en la práctica, ¿qué significan estas opiniones de las Cortes? ¿Pueden cambiar algo? Para explicarlo en detalle, hablamos con Joey Chadwiry, abogada senior del Centro de Derecho Ambiental Internacional. El enfoque ya no se centra únicamente en las emisiones que provocan el calentamiento global. También se trata de las acciones y de las emisiones de los estados y de las empresas que crean un entorno en el que puedan producirse este tipo de emisiones que provocan el calentamiento global. Por ejemplo, la Corte Interamericana también habló de la influencia indebida en las políticas climáticas, el greenwashing y de la desinformación climática. La Corte Internacional de Justicia se refirió a los retrocesos medioambientales. Vemos esto en todo el mundo, que hay protecciones medioambientales en vigor, pero luego llega una nueva administración y revoca estas leyes. Por lo tanto, no se trata solo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de todas estas acciones y emisiones que siguen degradando el sistema climático y otras partes de nuestro medio ambiente, que provocan daños catastróficos en todo el mundo. Por lo tanto, esa conducta que los tribunales dejaron clara es realmente importante de entender para tener parámetros sobre lo que los estados deben hacer y, lo que es más importante, lo que no deben hacer cuando actúan sobre el clima y para abordar la crisis climática. La Corte Internacional de Justicia reconoció entonces que los estados sí tienen obligaciones para proteger el sistema climático, incluso si pecan por omisión y no toman las medidas adecuadas para protegerlo de los gases contaminantes, y nombra explícitamente las emisiones producidas por los combustibles fósiles. ¿Puede ser entonces ilícito que un estado conceda una licencia petrolera o de gas? Esto es lo que responde nuestra invitada. Creo que el tribunal se pronunció y dijo que esto es muy importante porque los combustibles fósiles, como sabemos, son la principal causa de la crisis climática. Y sin embargo, es muy difícil abordar el tema de los combustibles fósiles en los diferentes foros. En la COP, incluso en el grupo de trabajo sobre transición justa, es difícil siquiera mencionarlos. El mes pasado, en el Consejo de Derechos Humanos, hubo una gran disputa entre los estados sobre la posibilidad de mencionar los combustibles fósiles e incluirlos en las resoluciones relacionadas con el cambio climático. Por lo tanto, hablar de los combustibles fósiles tiene una gran carga política y por eso es tan importante que la CIJ haya dicho que si un estado no actúa en materia de producción, consumo, concesión de licencias y subvenciones de combustibles fósiles, eso puede constituir un acto internacionalmente ilícito y acarrear consecuencias legales para ese Estado. Esto abre la puerta de par en par. Y como saben, estamos viendo cómo la ley se pone al día con la ciencia y realmente esperamos que ahora las políticas se pongan al día con la ley. Y lo que quedó muy claro en ambas opiniones consultivas es el deber de regular. La industria de los combustibles fósiles está advertida. Hay un lenguaje muy claro en ambas opiniones que especifica hasta qué punto la industria de los combustibles fósiles está en el centro de la crisis climática y la necesidad absoluta de que eso se tenga en cuenta a medida que abordamos la crisis climática. Pero la Corte es clara en señalar que las responsabilidades se determinan caso a caso, aunque ya hay movimientos en ciertos estados. De hecho, la presión para que la discusión llegara a instancias internacionales comenzó en Vanuatu. La impulsó en 2021 un grupo de estudiantes de islas del Pacífico que luchan contra el cambio climático, pues sus países son especialmente vulnerables al aumento del nivel del mar. Ellos lograron llevar el caso a la Asamblea General de la ONU, que fue la que le pidió a la Corte una opinión desde 2023, el mismo año en el que Chile y Colombia le pidieron un pronunciamiento a la Corte IDH. Aunque no son fallos ni son de obligatorio cumplimiento, estas opiniones consultivas ya están sirviendo.
Hubo un caso en Brasil en el que se impugnó la concesión de licencias para combustibles fósiles basándose en las opiniones consultivas de la CIJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente esto todavía está en proceso, así que no sabemos cómo responderán los tribunales superiores ni cuál será la decisión final, pero ya estamos viendo que los tribunales se basan en esas opiniones. Las han usado en varios casos, incluidos casos transnacionales que las comunidades de los países afectados están presentando contra las empresas. Recientemente hubo un caso en Canadá en el que se analizó detenidamente cómo la opinión de la CIJ se cruza con la legislación nacional y qué significa para la acción climática dentro del país. Así que estamos viendo cómo se utiliza en muchos tipos de casos diferentes casi de inmediato. Por ejemplo, hubo un caso que se impugnaba la perforación marítima de una gran empresa y eso ocurrió quizá una semana después de que se publicara la opinión de la CIJ. Por lo tanto, se trata de una opinión muy sólida y se utilizará en diferentes tribunales de muchas maneras. Estamos muy emocionados por ver cómo evoluciona esto. Hasta aquí nuestro programa. Lean más en France24.com. Nos vemos.